Buenas tardes, estimados amigos. ¿Estamos bien? Estamos Espectacular. con más frío, pero con ánimo de tener este intercambio que tenemos con esta gente que nos escucha muy a menudo y que nos complace en gran medida. Estamos haciendo eso, una reflexión, un intercambio. Y yo quería traer hoy un tema que me parece importante. eh, Se avecinan tiempos electorales, pero este gobierno tiene la característica de haber estado en campaña electoral desde el primer día que asumió el gobierno. Se supone que se asume el gobierno para todos los uruguayos, para establecer políticas que estén acordes con esa condición, pero no. Este gobierno desde el primer momento entabló una contienda con con los partidos políticos de oposición y con el único que hay, casi de seguro. Y bueno, aquí estamos en una situación en la que he escuchado algunas voces y que plantean de que ahora viene lo mejor, de que vamos a tener un gobierno que va a mostrar logros de acá al final de su mandato. Planteos que me inquietan, porque las prácticas de ser concededor de cosas que aparentemente son buenas, pero que en realidad son reposición de todo lo que se sacó y reponerlo al final del periodo para quedar bien con los electores, para generar un relato que a veces llega. Bueno, esa es una práctica clientelista, que es una práctica demagógica, que creíamos que con mucha gente que ha actuado en este país, como Wilson Ferreira Aldunate, como Liber Seregni, como yo destaco al compañerazo Mariano Arana, establecieron, yo diría, otra forma de hacer política, en donde ese tipo de forma de actuar, esa manera de lo que decía incluso Michelini, el carnaval electoral, porque entonces se gasta lo que no se gastó antes. Lo vemos con el tema de las inversiones. Las inversiones quedaron trancadas, 1 año, 2 años, 3 años, y ahora como se plantean hacerlas todas juntas, dicen, estamos haciendo la inversión más grande del país que se hizo en 1 año, y sí, los que están acumulando de repente, y es que lo concretan, inversiones de 2 años sin hacer. Entonces, esa práctica, esa generación de un relato, es inquietante que siga siendo una práctica política que creíamos desterrada, que creíamos que se había avanzado en ese sentido, pero no, parecería que vamos en ese camino. Ahora, le va a ser difícil a este gobierno. Primero porque tiene que remontar un 6-0. Es decir, en materia de logros, ¿qué pasa con vivienda? ¿Qué está pasando y qué pasó con vivienda? Nada. Todo un fraude, una situación, además, desde el punto de vista de la honestidad de los actores, muy controvertida. ¿Qué pasó con el tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana? Otro fraude, otra forma de encarar el problema diciendo que todo era culpa del gobierno anterior, que no sabía hacer las cosas, y quedó demostrado que las cosas no son fáciles de remediar, que hay muchas cosas que están en juego, que hay factores que están de fondo jugando allí y que yo no quiero tratar de decir que un frente amplio lo va a arreglar todo, porque el problema es complejo, pero va a ir a las causas del problema. Eso es lo que se trata. Y el Ministerio del Interior hasta ahora haciendo contienda electoral con respecto a, en vez de actuar legítimamente en pos de los intereses de todos, bueno, ahí está.
naufragando, haciendo lo que no se puede hacer y dándolo como un triunfo. El tema de la vivienda, de la educación, dije, está bien que están intentando hacer algo a su real saber y entender, que es muy discutible, pero creo que queda claro que los problemas de la educación también tienen otras raíces, otros temas, y que están jugando un segundo tiempo, ya perdieron el primer tiempo, ya se perdió el tiempo, están llegando, en términos futbolísticos, digo, hablando, ya llegando un segundo tiempo que, en el cual si empatan quedan como muy bien parados dentro de una controversia que el país está afrontando en el tema educación, nada más ni nada menos que en el tema educativo, que debiera ser encarado de otra manera con un espíritu de Estado y no de contienda electoral. En el otro tema que nos interesa, el del Mides, que dice, qué bien está actuando el Mides. El Mides fue creación del Frente Amplio, para empezar. Entonces, que haya una preocupación por los... Entre otras cosas, el MIDE además he hecho un ministerio de emergencia porque había un 40% de la población por debajo del nivel de pobreza. Ahí está, ahí sí bien planteado dentro de una medida de emergencia en aquel momento y no como la ley tonta de emergencia que plantearon ahora, que, que a la luz de los hechos no solucionó ninguna emergencia, sino que al contrario, las emergencias sobrevivieron. Y vean lo que pasa con la salud, en donde fue un modelo, donde fue una ampliación brutal de la cobertura en el periodo del Frente Amplio, en donde el funcionamiento de las instituciones se mejoró, se tuvo una sostenibilidad del sistema interesantísima dentro del logro de objetivos. Y bueno, ¿y qué está pasando ahora? Otra vez problemas, otra vez circunstancias difíciles, otra vez una mutualista que desaparece, que quiebra, que entonces, ¿cómo fue el proceso? Quedan muchas dudas, quedó evidenciado en la interpelación. El tema de cuántas auditorías incorporaron para que el Frente Amplio tuviera que responder de su gestión y que hablemos de la gestión en términos de honestidad que se ha planteado con lo astesiano, con lo de el otro Marcet, este, di que hablar. Entonces, ¿dónde está la honestidad mayor de un lado que de otro? Entonces hay que remontar todo eso, hay que remontar y va a ser difícil. Y existe un dilema, un problema crucial, no le va a ser fácil, no le va a ser fácil al gobierno remontar todos sus problemas, el de las tarifas, ni que hablar, eh, y estamos ante una encrucijada que es histórica. El país estuvo transitando por periodos de estabilidad e incluso crecimiento importantes, solamente 15 años de crecimiento ininterrumpidos en el periodo de gobierno del Frente Amplio, y otros periodos en que había inestabilidad, pero después se caía en un pozo. Entonces, eso ocurre, tiene que ver con una distorsión que hay entre el funcionamiento de algunas variables económicas. Hoy no tenemos el problema de la deuda, porque ese problema lo arregló el gobierno del Frente Amplio. Ahí sí que heredando un gravísimo problema, una deuda que equivalía al 100% del Producto Bruto Interno, y se logró ir disipando el problema a lo largo de la trayectoria y recomponiendo un crédito internacional que el país necesitaba. Digamos, veamos el ejemplo argentino y ahí queda claro la diferencia entre una forma y otra de actuar dentro del marco de un problema similar. El tema entonces ahora es que la distorsión que se ha generalizado, que se ha dado, es entre un valor muy rezagado, pero muy rezagado, mucho más que siempre, históricamente, del dólar, del valor del dólar con respecto al valor de los precios internos.
Entonces eso tenemos conflictividad en la frontera, porque claro, todo es más barato comprar en otro país, el turismo receptivo se resiente, el turismo, la gente va hacia afuera a gastar divisas. Eh, no hablemos de las exportaciones porque ahí influye mucho el alto nivel de los precios de los productos que el Uruguay exporta, que no son diversificados, sino que son realmente los mismos de siempre, y 5 o 6 productos predominan en las exportaciones uruguayas y llegan al 70-80% del total exportado, que son commodities, que son productos que Uruguay es tomador de precio internacional, y cuando esos precios internacionales están altos, que les importa a los grandes exportadores que el valor del dólar no sea tan alto, sino que sea más bien bajo. Mientras que a los pequeños productores que no están en esos temas, en esos productos, incluso al sector lácteo, el tema del valor del dólar con respecto a los precios internos es una distorsión que deben afrontar. Eh, en nuestro país eso pasó, yo diría, en 3 oportunidades. Los economistas tenemos que analizar los temas del pasado para ver qué posibilidades de proyectar en función de las mismas circunstancias que se dieron antes, qué posibilidades de proyectar un escenario en las circunstancias actuales. El valor del dólar en la dictadura, ¿qué se hizo? Se quiso garantizar, porque venían los corrientes de precios internacionales mejores para las materias primas uruguayas, venía, eso sí, el petróleo también subía, y venía la corriente de que había que abrir el mercado de capitales porque los capitales eran necesarios, iban a venir a toda prisa en nuestro país en la medida de que se abrieran y dejaran sin efecto algunos trancas al ingreso de capitales, y todo fue libre, vino Villegas y todo fue libre. El valor del dólar fue libre, el ingreso de entrada de divisas fue libre, la salida de capitales fue libre, las compañías esas offshore que empezaron a florecer, la plaza financiera loca de la vida. Y entonces el gobierno, ¿qué hizo? Garantizó un valor del dólar, la famosa tablita. Garantizó un valor del dólar y dijo, de acá a 6 meses, el valor del dólar va a evolucionar subiendo nada más que 1% mensual o 2% mensual. Eso es lo que hacía. Y eso le dejó loco de la vida a unos cuantos operadores financieros, especuladores, que tomaban eso como referencia y que les importaba que los precios internos subieran más que el dólar. No les importaba nada porque se fondeaban gratuitamente. Ellos devolvían en dólares, que subían nada más que a los 6 meses un 7-8%, y mientras que obtenían precios en el mercado interno muchísimo más altos que eso, y entonces el préstamo les salía regalado. Pero obviamente las distorsiones generan problemas. Entonces la economía empezó a tener problemas y las empresas empezaron a teclear en términos de que los fondos internacionales comenzaban a no darse, porque nadie creía la utopía de que si usted me presta en el exterior más barato que en nuestro país, voy a tomar el préstamo del exterior. Eso no pasó. Y entonces la distorsión ocasionó que tuvieron que tirar por la borda todo el compromiso de que el dólar subiera tanto, y él desbordó la situación, y el dólar trepó, se fue al doble, y ahí sí, las empresas no pudieron pagar sus créditos, no había quien les prestara, los créditos del exterior no venían, tenían que tener solvencia, y las empresas quedaron insolventes porque estaban con un dólar que subía 7-8% y el dólar subió al 100%. Todos quebraron. Ese fue el primer antecedente. Cuando la compra de carteras, como quebraron las empresas y no podían pagar a los bancos, quebraban los bancos. Y como quebraban los bancos, ya en plena dictadura, Villegas, el presidente del Banco Central, Gil Díaz, en plena dictadura, ¿qué hicieron? Los bancos ofrecieron con vender esas carteras incobrables al Banco Central, el cual sí les pagó por esas carteras incobrables un precio,
Entonces la banca le prestaba al Banco Central, para que el Banco Central pudiera pagarles a ellos, una vez y media aquella deuda generada por la compra de cartera insolvente. O sea que el Banco Central se quedaba con cero de ingresos porque la cartera insolvente no iba a ser cobrada, adquiría ese activo y adquiría a su vez un pasivo con la banca, que no tenía más a quién prestarle en ese momento, sino que al Banco Central, al gobierno uruguayo, por una vez y media de lo que antes era un activo incobrable. ¿Eso generó qué? Empezó la rueda del endeudamiento externo en nuestro país. Así que eso fue el primer antecedente de una distorsión entre valor del dólar y valor de los precios internos que fue satisfactoria, que se resolvió satisfactoriamente con intereses de la oligarquía nacional, instalada en los bancos e instalada en la Asociación Rural y en la Asociación de Cámara de Industria, contra el pueblo. La otra fue la crisis del 2002, cuando se practicó una política insolvente, también de distorsión basada en el tipo de cambio, en donde, siguiendo el modelo argentino, los uruguayos dijimos, el dólar no vale más que esto, y esto es lo que vamos a pagar por el dólar. Y como de la Rúa, que en la Argentina dijo un peso conmigo, un peso, un dólar, y terminó con una situación caótica, tuvo que irse en helicóptero de arriba de la Casa de Gobierno, y Uruguay también, practicando una política similar a la Argentina, entramos en lo que fue la insolvencia de los tomadores de crédito bancario, el derrumbe de un peso, un dólar o de un dólar estable. En Uruguay era un dólar estable, creo que estaba algo así como a 12 pesos por dólar. El dólar se va a 24, los deudores bancarios no pueden pagar, quebrarían todos, y que vino la intervención, el corralito, otro más endeudamiento externo adicional, la búsqueda que el Fondo Monetario Internacional ayudase, y el traslado de ingresos esta vez del pueblo, que tuvo que sufrir la crisis horrible que se vivió en el 2002, y para que la banca cobrase y no quebrase, y no asumiese los riesgos lo que había tenido que lo que importa en el sistema bancario. Y ahora, señores, para que el señor presidente pueda cumplir con sus promesas electorales, porque si vamos al caso, en el tema salario también es un fracaso, a lo sumo quieren devolver el nivel habido cuando al comienzo de todo esto le echarán la culpa a la pandemia, le echarán la culpa a la guerra, le echarán la culpa a la sequía, le echarán la culpa a qué cosa no sé, al gobierno anterior, por supuesto, y lo que quieren a lo sumo es devolver al 1 de marzo del 2025 el nivel que estaba el 1 de marzo del 2020. Entonces, así luego vamos a tener suba de salario, tenemos baja de salario, porque si a mí me repone valor 100 que yo tenía en el año 20, voy a tener valor 100 en marzo del 2024, y todo lo que entre medio perdí, ¿quién me lo recompone? ¿Saben quién? Lo recompone otra vez el endeudamiento de las familias con respecto a la banca y a los acreedores bancarios, tarjetas o lo que sea, financieros, que son los que han paliado la caída de los ingresos, primero en la pandemia por menor actividad, no compensada adecuadamente por medidas de gobierno, y segundo por la caída del salario real en todo tiempo, en la pandemia y fuera de la pandemia, en promedios anuales y no tomando las puntas como referencia, como quieren plantear para el relato. Pero para que la inflación no suba y que se pueda recomponer ese nivel entre puntas, necesitamos que el valor del dólar siga bajo. Y si necesitamos que el valor del dólar siga bajo, ahí sí está históricamente bajo, con un nivel distorsionante
en términos de la competitividad del país, que va a ocasionar problemas serios como los ocasionó en el 82, como lo ocasionó en el 2002. Parece que con lapso de 20 años, como repetimos en la historia, nos volvemos a chocar con la misma piedra, que termina en una controversia que es de varios intereses mezclados entre sectores sociales, pero que a la larga, cuando se diluye, cuando se llega a una culminación del episodio, lo que termina siempre es pagándole al pueblo con una caída estrepitosa del nivel salarial. Eso es lo que estamos en este momento engendrando. Una situación de distorsión de la economía uruguaya, nunca vista en esa materia, en ese rubro. Es cierto que el Frente Amplio tuvo un periodo en que usó el instrumento del atraso bancario como forma de poder asegurarse que los ingresos reales de los trabajadores subiesen por encima de la inflación. Esa es una cosa. Esa es un instrumento que se puede usar por un tiempo determinado sin extremar las cosas. Es un instrumento como cualquier otro se puede utilizar, pero esto ya no es un instrumento, esto es una consecuencia de un proceso que se va acumulando en forma peligrosa. No está planteado para que el salario crezca, sino para que el salario recomponga lo que perdió, y para generar así el relato, y está planteado en marco de una demagogia electoral que no sé si se puede sostener, porque hay otros sectores que también están afectados por la misma política. Bueno, yo lo dejo por acá, no quiero ser agorero de ningún desastre, pero como economista me parece que corresponde señalar aspectos que de no corregirse y de usarse determinados instrumentos en forma extrema e inadecuada, pueden llevar a situaciones que son calamitosas para quién, para el pueblo uruguayo. Siempre termina pagando Juan Pueblo las crisis generadas por los más poderosos. Por acá las dejo y como dijo Blair recién, hay que seguirla. Gracias, Carlos, un abrazo. Un abrazo. Uno de los ciclos que sí comenzó, terminamos ya, pero la dejo picando para la que viene. Uno de los ciclos, yo estaba pensando en voz alta ahora, que se da, capaz que en este caso cada 30 años, fue en la década del 90, que es muy similar a la de ahora. ¿Qué? ¿Me dice? Los ciclos que tú decías ahora, se da bastante igual a la década del 90. Casualidad, mismo partido, mismo color. Ahí está, ahí está. Exactamente, sí, sí. Tuvimos una mejora que fue transitoria, que fue ilusión de crecimiento económico, porque lo que había era un valor de dólar distorsionado con respecto al costo de vida y desembocó en la crisis del 2002. Todo lo hecho en la década del 90 por el gobierno primero blanco y después colorado, terminó con la crisis del 2002 que la pagó el gobierno colorado de Jorge Valle. Gracias, Carlos. Un abrazo. Bien, hasta ahora, un abrazo a todos.